Grabás, ¿no? Sí, Acá está, sí. Ok, pues mirá. con la introducción esta de Recording in Vale, Progress. me encanta. Así después se lo. Ah, pero Susana está en el mailing, Susana Suark. Sí, 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 listo, sí, listo, porque me. como llegará, la grabación llegará. Sí, Bueno, empezamos en empezar intermedio, que siempre es empezar in media res. en Como medio. estamos hablando antes, pues seguimos hablando, ¿no? Julio se está incorporando ahora y bueno, los que se van incorporando pues se irán sumando a esta reunión, la penúltima del año. Hola Julio, ¿qué tal? Julio, La penúltima del año con este texto. Voy a hacer una pequeña introducción, una breve sí, introducción. No me voy a intentar no meterme mucho en el fondo del texto, pero hay muchas cosas, he tomado por ahí muchas notas y en poco tiempo, pues no he estado mucho tiempo con el texto este, que como decía antes, uno de los dos, Miguel Ángel García, es uno de los textos, pues, ¿cómo calificarlo, no? sí. Lo dejamos ahí. Más impresionantes de Beckett y es el último texto en prosa que escribe. Después solamente escribirá el poema, el último poema, What's the Word o Common Dear, cómo decirlo, ¿no? Es en castellano, algo así. Y o cuál es la palabra. Eh, y, bueno, una de las cosas importantes es que este texto lo escribe una vez que en teoría ha colgado los hábitos, ¿vale? Entonces, ve que hizo muchos anuncios eh, de que ya no podía escribir más, de que ya no tenía, que el pozo se había agotado irremisiblemente y después de haber hecho esos anuncios, pues escribió bastantes cosas y a cada cual más sorprendente o más impresionante dentro de su escritura. O sea, porque, claro, cuando decía Beckett que el pozo se había agotado, lo que Beckett no iba a hacer es repetirse. Y entonces era si podía producir algo. Bueno, entonces la última vez que hice eso de una manera eh, casi definitiva, por lo que se ve, es después de escribir el texto en prosa Worst Word Ho, que aquí se tradujo como rumbo a peor, y que ni siquiera él pudo traducir al francés. O sea, intentó traducirlo al francés y no pudo. Entonces, este texto que escribió en inglés, que es uno de los textos pues también más alucinantes de Beckett y donde lleva la escritura a un límite extraordinario, eh, pues él, bueno, piensa que no puede escribir nada después de eso y anuncia pues que no va a escribir. Eh, Sin embargo, mira, Teresa también se suma. Sin embargo, pues bueno, en este caso se da una circunstancia que es un editor americano, un editor de lo que es una de las editoriales de vanguardia de Nueva York, Grove Press, Barney Rosset. eh, bueno, le quiebra un poco la editorial suya, no sé si tenía también librería, eh, y la vende, se la compran, y él, bueno, supongo que sería formar parte del acuerdo, él trabaja para esta nueva editorial, con otro nombre distinto y tal. Y al cabo de muy poco tiempo, yo no sé si pasan 6 meses o muy poco tiempo, la nueva editorial le despide. Ah, Despide a uno de los que había sido introductores de la escritura de vanguardia en Estados Unidos, de vanguardia europea. A ver, alguien que había publicado, pues gente, tiene varios premios Nobel, pues entre ellos Beckett, también Pinter, bueno, gente muy impresionante, autores muy impresionantes europeos. Y entonces, bueno, esta nueva editorial le echa y entonces Beckett
cree que tiene que hacer algo. O sea, no solamente es su editor en Estados Unidos, sino también amigo en este tipo de relaciones que para Beckett eran las humanas más importantes que las profesionales. Y entonces él en ese momento pues piensa que puede hacer algo y piensa en varias cosas, ¿no? Entonces piensa para que él pueda volver a montar una editorial por su cuenta. Entonces, ¿cómo poder impulsarle en su en su nueva etapa de editor antes de serlo otra vez, ¿no? Y entonces piensa en concederle derechos de edición de alguna obra que no esté editada de él, obras antiguas. Pero esto es muy de Beckett. Dice, piensa en, no me acuerdo cómo se llama, los sueños de una mujer de media edad o no sé qué. Sí, sí, y ahora yo también me olvido. Sí, piensa en eso, piensa en alguna, en que se pueda traducir alguna cosa y, y entonces cosas que él se había negado a publicar. Y entonces él piensa, bueno, no le puedo hacer esto a él. O sea, piensa, esas obras mías son tan malas que no le puedo hacer ese no favor a él. Y entonces, ni siquiera por el dinero que podría recaudar. Por lo tanto, pues claro, lo único que se le ocurre es, piensa en traducir algo, no me acuerdo qué era, traducirlo al inglés, algo que había escrito en francés, y lo empieza y se agobia y dice, no, esto tampoco. Y entonces piensa en escribir algo, lo cual no le sale fácil, y entonces empieza a darle vueltas, y es un trabajo que al final, hasta que se completa, pasan creo que 3 años, ¿vale? Entonces, pero una vez que, bueno, cuando hay un primer borrador, o sea, por eso tiene en las traducciones en español, a veces eso no está debidamente señalizado. El texto consta de 3 partes, y esas 3 partes, en francés y en inglés, sí están bien señalizadas. Las 3 partes corresponden a 3 impulsos de escritura. Entonces, la primera parte es el primer impulso de escritura y el texto se queda así. Y después de que Loreto también se une, y después de que se queda así el texto, pues en espera de editarse, Beckett produce esa segunda parte. Y después de que produce esa segunda parte, parece que Loreto tiene problemas con el audio o con el vídeo. Bueno, después de esa segunda parte, pasa un tiempo y escribe la tercera. ¿Qué tal, Loreto? Loreto, Hola. Hola, ¿qué Hola. tal? Así es que no es un texto que sigue esos 3 impulsos de escritura, entonces está en principio como cerrado con el primero, luego se añade el segundo, queda como cerrado y tiempo después Beckett añade un tercero. Esto es importante porque, bueno, dice del proceso de escritura de Beckett. Ya podremos hablar luego de ello. Bueno, y este es el favor que le hace a Barney Rosset haciendo una edición de lujo con dibujos de su amigo Le Brocq. Y bueno, se hace una edición limitada, creo que son de 202 ejemplares o 200 ejemplares, 220 ejemplares, no sé. Pues como a 1000 libras el libro, no sé, es una edición cara, firmados por el autor, etcétera, con las, no sé si son litografías o así originales. O sea, se hace una edición de lujo para que arranque esta editorial de Barney Rosset con un cuantioso superávit. Claro, ¿qué inicio puede haber mejor que ese, ¿no? El último texto de Beckett, en ese momento el último,
y que se queda como el último en prosa, después hace el poema ese. Bueno, esto es un poco la historia de la edición. Ahora, en relación a lo escrito, creo que lo primero que hay que decir del texto es la referencia de Beckett a la pérdida de seres queridos en los últimos años, que, que propicia no pocos textos de Beckett. Detrás de o sea, después de la muerte de seres, de amigos muy cercanos, cómo lo vive él después, que normalmente se tiene que aislar durante meses para poder digerirlo, es esa devastación. La salida de la devastación suele ser un texto. Y este es, por tema además, es obvio cuando uno lo lee, todo ese final y esa pérdida. Hay dos referencias en el texto, fúnebres. Una es literaria, que aparece en muchos textos de Beckett, en varios por lo menos, que es la escultura esta de Walter. Aparece desde los cuentos de Beckett de antes de la Segunda Guerra Mundial, aparece esta escultura que él vio, no sé si es en qué ciudad de Alemania, no sé si es en Hamburgo, no sé dónde, no me acuerdo dónde estaba, en un cementerio está esta escultura que está allí enterrado, que es un poeta alemán, Walter. Además, los poemas le gustaban a Beckett y que hay una estatua fúnebre de él como si fuera el pensador, la escultura del pensador de Godin, pues en actitud de pensador. Y esta escultura de Walter pues es una referencia, aparece en varios de los textos de Beckett y aquí vuelve a aparecer, ¿no? Y luego la otra referencia, ese Darley, en realidad es Darley, con E entre medias, el nombre original, es un amigo de Beckett, médico, que murió, esto es al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando él estuvo ayudando en enfermería en Saint-Lô. Y este médico amigo murió de tuberculosis y esto es en el año 45, 44, y creo, y bueno, él obviamente pues sufrió mucho por ello, y además es el origen de un poema, a lo mejor luego lo podemos leer, que es a la muerte lo titula Beckett, a la muerte de A.D., se llama Arthur Darley. Escribe un poema precioso en francés, y además es de estos primeros poemas que Beckett escribe en francés. Entonces, no es inaugural, no es el primero, pero es de los primeritos que escribe. Y es un poema también impresionante. Y bueno, aquí figura como, creo, ¿no? Es una interpretación. En vez de nombrar a lo que son los amigos recientes desaparecidos, pues tiene esta alusión a uno que ya figura como en su historia personal, de lo que le ha marcado y tal. Y más o menos simboliza todas las pérdidas de Beckett. Entonces, o sea que no es un nombre cualquiera, no es un personaje sin más de Beckett, sino que es. Con lo cual vemos esta connotación que es biográfica, pero va más allá de lo biográfico. No nos quedamos en que es biográfico, porque es la escritura de Beckett y tal. Bueno, hay muchas referencias, muchas referencias, hay muchas conexiones posibles con primero con muchos textos de Beckett. Obvios, como puede ser Impromptu de Ohio, por este tema del doble. En Impromptu de Ohio aparece
tal cual, en la mesa, los dos, como uno como el doble del otro. Aquí lo del doble aparece de otra manera, ya lo comentaremos. Pero bueno, hay son muchos los textos de Beckett que uno puede, entre otras, el que decíamos del poema posterior, aquí se ve cómo está casi naciendo ese último poema de Beckett, en la última parte, cuando él está buscando la palabra. Ahí ya está detrás de What's the Word. Ya está, claro, pues está diciendo cómo decirlo y está con el tema de cuál es esa palabra que viene sin venir, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es el final del texto y va a ser el tema del poema último de Beckett. Entonces ahí esta conexión es muy importante, pero bueno, hay de muchos otros trabajos de Beckett, otra referencia fundamental es la de Film, por cuanto Film se organiza en torno a la idea esta frase de Berkeley, del obispo de Berkeley, ser o ser percibido, ser es ser percibido. Por lo tanto, lo que es la búsqueda de la identidad a partir de la percepción. Si soy percibido, lo que es percibido existe, ¿no? Entonces, son variaciones del cogito cartesiano. Qué bueno, qué buenísimo. Entonces, Beckett está desde muy joven con sus poemas, dándole vueltas, respondiendo a Descartes. Entonces, admirando a Descartes, dando nuevas versiones, porque desmonta el yo. El yo de Descartes, la posibilidad del cogito lo desmonta. Y aquí lo desmonta al final. Está dándole vueltas a eso y está desmontándolo. Entonces, para mí sería este nuevo cogito que aparecería aquí de Beckett, sería sufro, luego mi dicho yo existe. Ahora, repetí, Zacarías. Sufro, en vez de pienso, luego existo. Sí. Claro, la idea sería, en vez de pienso, luego existo, sería sufro, luego existo. Sí. ¿Vale? Pero ese sufro, luego existo, no es Beckett, no es beckettiano. Bien. Porque sufro, luego existo, hay un yo que existe, pero es que lo que existe no se sabe lo que es. Y entonces lo único que se puede poner ahí es, como acaba el texto este de Beckett, es el soi-disant. El soi-disant, ¿sabes? Eso que es así, es dicho, el susodicho yo. Eso no te lo había escuchado, por eso te repetí. Sufro, luego el susodicho yo existe, sin saber lo que es eso, ¿no? Esta duplicidad que hay del yo a lo largo de todo el texto, del personaje. Bueno, en fin, hay el texto no yo, que aludíamos antes, hay muchos otros, obviamente la escritura de Wordsworth Ho, de Rumbo a Peor, está aquí también, hay un darle vueltas de otra manera, pero hay un darle vueltas a eso. En fin, hay muchas referencias, o sea, muchos textos de Beckett que dialogan con este de una forma especial. Y luego otra cosa fundamental es la oralidad necesaria del texto. Este texto, la referencia literaria para mí fundamental sería el monólogo de Molly Bloom, con esa ausencia de puntuación y esa necesidad de, al leer las frases, darles una entonación. Entonces es un texto que es para ser leído como todos los de Beckett, pero este de una manera especial, porque, a ver, hay otros de Beckett que es necesario al leerlo darle una entonación, si no uno no sabe lo que está leyendo. Entonces no es un texto para ser visto, sino para ser leído. No es una palabra para ser vista, sino para ser leída. Esto creo que es fundamental. Bueno,
Os dejo a vosotros, pues si no me enrollo demasiado. Zacarías, una pregunta. ¿De qué año es este texto que se me va ahora? Creo que se publica en marzo del 88. Bien. Entonces, Beckett está a punto de morir, o sea, le queda muy poco. Beckett lo único que hace después es, aparte del poema que escribe, es traducirlo al francés, y hay otra cosa que también traduce, no me acuerdo qué es, y es lo único que hace. Entonces, hace una traducción y luego el poema, o sea, muy poco tiempo después, Susana enferma y luego ya cuando él ya va al asilo, creo que ya ella no escribe nada más. Vale, entonces, esto es lo último. Y otra pregunta, te quiero hacer otra pregunta. Vaya, la expando a todos, ¿no? Y la traducción del texto, digamos, ¿no? Yo no tengo ninguna idea, pero ¿qué les parece a ustedes? Porque una es quietud aún inquieta, la otra es, bueno, tengo que ir a buscar, se me va la otra, la del traductor Martínez Laje. Eso. Y después Bueno, sobresaltos en francés. sí, comentarlos. Primero que la traducción al francés es de Beckett, entonces Soubresaut es la traducción de Beckett. Luego la última, que no me acuerdo quién me la pasó, la de Miguel Martínez Laje. A ver, yo he leído las tres traducciones. Luego la verdad es que me he quedado con la de Vueltas Inmóviles, que no tiene autor, que no sabemos quién es el autor. Me he quedado con esa, le he hecho algunas correcciones, porque como que me hacía un lío. Tengo que leer las otras necesitaba leer varias veces el mismo texto en la misma traducción, porque si no me liaba mucho. Entonces, lo que he hecho ha sido, me he quedado con ese, no sé muy bien por qué, y entonces lo he leído varias veces. Me he leído las otras traducciones y me han parecido buenas todas. Me han parecido buenos trabajos de traducción. A mí que me pareció lo mismo también. El de Martínez Laje me gustó. Me quedé con la de Feiling, bueno, por nada más que por... Pero también la del escritor argentino es buenísima. Es una muy buena traducción. Argentina, lo del jersey, el saco y cosas de esas, está bien. Pero o sea, la leí la primera, me gustó. Leí la de Martínez Laje y también me gustó. Y luego me he quedado con la otra y es la que he leído más veces. Y no se sabe de quién es esa otra. Esta no, me la pasó Fernando, que es la que se publicó cuando el texto de Beckett aparece, pues hay un artículo aparece en el ABC, último de texto de Beckett y tal, y entonces alguien lo traduce, y entonces aparece en el periódico, pero aparentemente sin traducción, sin traductor. Y entonces, esto es lo que me dijo Fernando. Claro, sí, Y entonces no, habría que investigarlo. Pero ¿qué relación estableces tú desde la formulación del texto en inglés y en francés? Bueno, primero, quizás, ahora que me preguntas esto, la verdad es que no te puedo contestar directamente, ¿vale? Porque me falta leer bien, o sea, he leído por encima tanto el texto en inglés como en francés, ¿vale? Entonces, no los he leído como se merecen. Me he centrado primero en el castellano, no he tenido mucho tiempo y no pensé que me iba a sobrar más tiempo y no me ha sobrado. Entonces, incluso, pues, os iba a proponer, porque es un texto muy rico, quizás como hicimos con el anterior, dedicarle 2 sesiones. Bien. ¿Vale? Completamente de acuerdo. Sí, yo también. Yo no he podido tampoco detenerme demasiado. Sé que Soubresaut, yo llegué a él desde el francés, me pareció
fantástico, y fantástico el título, encima en relación con, claro, con lo que yo he trabajado de Beckett, las miclitonades, los quiebros que yo traduje. O sea, veía una coherencia muy grande y una atracción muy grande en este título. Pero es verdad, yo no lo he podido profundizar suficientemente con respecto al inglés y al español, y a mí me interesa mucho, desde luego. Sí, sí. Yo me quedé con una porque me volvía loco también. Dije, bueno, voy a centrarme en una para poder por lo menos hacer una primera lectura. Entonces la idea de volver otra vez a este texto está bien, porque uno podría repasar las traducciones de las otras, ¿no? Bueno, eso. Sí. Bueno, ¿alguien por ahí se atreve a ya directamente a lanzarse a la piscina del texto? Yo me lanzo. Ay, bueno, vale, no, Miguel Ángel, por favor. No. Venga, pegaros entre los dos Miguel Ángel. No, no, ¿Quién sale victorioso? Además, mira, podéis figurar como dos dobles, dos Miguel Ángel. A ver quién va primero y quién va después. A ver, hacerla beckettianamente. García Vale, Salgado. Gracias, gracias. Bueno, yo solamente he leído la traducción argentina, Quietud aún inquieta, y ya el título, antes de empezar a leerlo, pues ya intuía yo por dónde iba, ¿no? Y me venía a la memoria. Bueno, leí el primer fragmento, el primer párrafo, fragmento, y lo dejé y me sonaba tal, y bueno, esto es sublevación inmóvil de Gamoneda, mirando a los cielos, la muerte, el entusiasmo y la quietud de los románticos alemanes. En fin, que digo, esto va sobre la muerte, pensaba yo, ¿no? La quietud aún inquieta es la vida, lo que precede a la muerte, el preámbulo, la quietud definitiva es la muerte. Y luego luego lo he tenido que leer varias veces. Me ha parecido como un canto en prosa, por la manera balbuciente de escribir. Es un texto, como dice Loreto, yo no conozco muy bien la obra de Beckett, un texto inestable. Es un texto que se va escribiendo según balbuciendo el habla interior, lo que él va percibiendo, el propio monólogo, que es la propia escritura que fluye. Y claro, va avanzando, levantarse y partir, va dudando una noche o día, porque su propia luz al extinguirse espera había otra luz. Y ya cuando también iba viendo el texto, bueno, yo he percibido que es un texto de alguien que está encerrado, que está como en una cárcel, que no sabe si es noche o día, que lo único que la acompaña y que al final agradece, dice, Se te va el sonido, Miguel Ángel, se te va el sonido, no sé. Se va el sonido. Sí, ahora se oye, es que debes haber puesto algo delante del micrófono. Claro, habré puesto el folio. Cuando lo único que la acompaña es el único otro sonido, los gritos que aliviaban su soledad. Y a mí esto ya me llevaba a dos textos. Primero, a un clásico nuestro, el Romance del prisionero, del siglo XV, en donde también se nos dice, donde el prisionero no sabe si es noche, dice que vivo en esta prisión que ni sé cuándo es de día ni cuándo la noche son, sino por una vecilla que me cantaba las voz. Es lo único que tenía, la calandria. Y esto me recordaba nuevamente No Yo, donde el personaje, lo que se oye al amanecer son las calandrias, que cantan a las 6 de la mañana, yo las conozco bien, las escucho mucho. Y luego el último texto, digo, el último fragmento, cuando habla de una palabra perdida, de una palabra inicial que no se conoce, pues esto inmediatamente, no he podido encontrar el libro donde lo tengo, me llevó a Claros del Bosque de María Zambrano, donde ella habla tanto del silencio, del balbuceo, de las palabras. Y ella habla en un texto la palabra perdida, esa palabra de la que no sabemos nada, esa palabra inicial. Y dice ella, y cito de memoria, pues no recuerdo más o menos, que es un murmullo de paloma y que quizás está contenido en esos versos: si ya por el otero no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada. Los versos de San Juan de la Cruz. La palabra perdida huyó por el amor, porque no había amor. Esa palabra que se perdió, la palabra amor. Bueno, esto es un texto carcelario, un texto donde hay una palabra que le hace recordar quizás la palabra perdida, que terminara donde nunca hasta entonces. Y bueno, un texto me ha impresionado mucho. Ya está. Muchas gracias. Gracias. Miguel Ángel, antes que hable Miguel Ángel. Miguel Ángel.
Miguel Ángel, ¿y el romance del prisionero es anónimo? Sí, es anónimo del siglo XV. Bueno. Yo tengo aquí, es del siglo XV, si queréis, es muy breve, si queréis le leo. Puedes leerlo, sí, es un Tengo una versión. es un romance, los romances romance. castellanos son impresionantes y ese es uno de los romances más impresionantes, sí, sí. ¿No Hay será, varias uno que, versiones. no será uno que canta Amancio Prada? Amancio Prada, Paco Ibáñez, los dos lo cantan, sí. Vale, El que por mayo era por mayo, cuando lo hace conozco, la lo calor, conozco. cuando los Lo trigos conozco, en caña y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, y cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuando las noches son, sino por una vecilla que me cantaba el albor. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardo. Ese es el romance del prisionero. Sí, es una maravilla. Escuchársela a Amancio Prada. Sí, bueno, mejor que Paco Ibáñez, Amancio Prada, mucho mejor. Bueno, vale, yo es que estoy más acostumbrado al otro. Está bien, a cualquiera de los dos. Bueno, Miguel Ángel, dale tú. A ver, yo lo leí esta mañana, pero me resultó de una riqueza extraordinaria y, claro, con tanto, no sé si son retruécanos las figuras que usa y todo eso, pero con tanta figura de este tipo, me despistaba mucho, ¿no? Y acabé tomándolo como un texto absolutamente poético, ¿no? Absolutamente poético. Y yo en principio me pasaba lo mismo que a Miguel Ángel, ¿no? Lo tomaba como un momento previo a la muerte, ¿no? Pero el final del texto me llevó a otro lugar, ¿no? Me llevó más a un lugar de lenguaje, aunque estando siempre la muerte presente, ¿no? El asunto es que me parece que en el lugar en el que esté, sea de lenguaje o sea de muerte, de proximidad de la muerte, en cualquiera de los dos me parece que lo importante es cómo nos hace ver la separación que tiene del mundo, quiero decir, de la sintaxis del mundo. La sintaxis del mundo pensada como la sucesión del tiempo, la cuestión del espacio, el bla, bla, bla corriente de los ruidos de la calle, todo eso, es decir, es como una separación, por decirlo de alguna manera, de la corriente de la sintaxis que lleva el mundo, ¿no? Esa sintaxis, pues podríamos decir bueno, no lo dice explícitamente, pero es el bla, bla, bla corriente, ¿no? Hay una separación, a mi modo de ver, claro de eso, ¿no? Y ya te digo, la separación de ese tiempo y de ese espacio como la esclavitud en la que estás viviendo. Vale. Tengo la impresión de que está situado ya, efectivamente, la muerte de los amigos es una cosa que me llamó la atención. Yo no sabía que eran amigos. Yo pensaba que eran personajes que de alguna forma en tiempos anteriores a él habían estado metidos en las mismas preocupaciones del lenguaje. Yo lo pensaba así. Pensaba que el Darley y los otros, la otra sucesión, que eran personajes que antes de él habían tenido estas mismas preocupaciones. Y bueno, siendo amigos de Beckett, posiblemente las hubieran tenido, ¿no? Yo no los conozco, pero me imagino. Entonces yo lo tomaba por ahí, pero bueno, ya oí lo que habías dicho tú. Yo creo que él se viene a situar ya en un reducto mínimo de lenguaje cuando está esperando por esa palabra, ¿no? Y usa y nos lleva hacia una paradoja que es la paradoja absoluta de lo humano, ¿no? Porque en ese reducto mínimo de lenguaje él usa la metáfora de la ventana, pero es una ventana que, como él bien dice, no se abre. O bien porque no quiere abrirla, porque no le importa un carajo lo del mundo exterior, pero es una ventana también que no se abre y a través de la cual solo ve
los brillos que vienen del cielo. A mí esto me recuerda un poco esa escena platónica y aristotélica en la que Platón mira para arriba y Aristóteles echa el dedo para abajo, como hablando de algo trascendente y algo material, ¿no? Pero sea como sea, él solo puede percibir a través de esa ventana que no se abre un resplandor, unos brillos, en este caso del cielo, como situando en un lugar fuera del mundo material la posibilidad de encuentro con una palabra que en verdad nunca viene, es decir, una palabra de la que solo puedes tener ciertos reflejos, ciertos sonidos, ciertas no sé qué, pero es una palabra que es no palabra en realidad, ¿no? Esa es la contradicción en la que estamos. ¿Cómo decir una palabra perdida? Porque además la nombra así, ¿no? Palabra perdida, creo que la nombra, ¿no? Es decir, eso es una paradoja insoluble, porque es una palabra perdida que nunca nadie pudo decir, ¿no? Entonces, para mí la composición general del texto es esa, ¿no? La composición general. Ahora, claro, me imagino que si uno tiene la paciencia, pero yo lo leí esta mañana, si uno tiene la paciencia de pararse en todas esas vueltas que da, no sé, el texto a mí me parece de una riqueza impresionante, efectivamente, de los más sugerentes que, bueno, no sé ya si de los más sugerentes, porque eso lo decimos con cada texto de Becker, lo decimos, a mí me pareció el más sugerente, ¿no? El más, es decir, todos son sugerentes, ¿no? Está bueno, sí. Venga, ¿alguno más? Sí, bueno, yo también me pasa, esto me gustó mucho lo que dijeron los dos Miguel Ángeles, y esto de que dijo Miguel Ángel recién, que esto de lo insoluble que plantea Beckett, no me pareció impresionante, pero en el plano personal tuve una semana, no voy a contar todo, que me choqué con gente por razones de trabajo, que pide sintaxis clara, comunicación, libros que comuniquen cosas bien, que la gente, bueno, por razones de trabajo me encontré con 3 personajes de esos, y el texto de Beckett me vino genial, porque me dio un aire, digo, pues suerte que hay alguien en el mundo que escribe y no pide comunicarse. Bueno, eso, pero les hablo en serio esto que les digo, porque tuve un gran fastidio. Y Beckett me trajo consuelo, porque él también habla de la palabra consuelo acá. Y entonces me gustó eso, lo de la palabra consuelo. Y después me hice la pregunta por esta que dice acá. A ver, esperen que tengo que leer, porque lo imprimí muy chiquito. Dice, ¿acaso puede alguien, no en sus cabales, razonablemente decirse que se preguntaban si estaban en sus cabales y utilizaba lo que le quedaba de razón en esas perplejidades del modo en que debe decirse de él, si es que algo debe decirse? Entonces, bueno, no, es impresionante, no sé si lo puedo comentar, pero me pegó fuerte porque es como una pregunta que, bueno, yo hablo por mí, no me animo a hacer. Y de repente eso me pasa con Beckett, que hay montones de cosas que no me animo a preguntarme y que Beckett la dice ahí y uno se las termina preguntando si lo sigue leyendo. Entonces yo, me pareció que este texto nuevamente otra vez te empuja, te lleva a preguntarte cosas, porque Beckett tiene una manera de juntar el afecto y el concepto, ¿no? Esto que decía Zacarías antes de lo cartesiano, y Beckett puede trabajar en esa baldosa. Ahí puede trabajar y profundizar el pozo, digamos, de agua, porque nunca se termina con Beckett, digamos. Sigue, por más que ya no está la obra escrita, la obra sigue moviéndose y el foro sigue perforándose. Y entonces, bueno, y eso y lo otro que me trajo también, que me resultó muy fuerte, es la cuestión de la salida. Dice en un momento, dice una salida a los caminos solitarios. Entonces, eso es otra cosa que también me tocó muy fuerte porque bueno, quizá desde los caminos solitarios se me ocurrió que si uno soporta ese lugar en serio, no como un bla bla, como decía Miguel Ángel,
posiblemente pueda volver a hacer algún lazo desde ese lugar. Bueno, eso. Sí, a ver, son muchas cosas. Lo de los caminos solitarios está desde Molloy en Beckett, está toda esa figura ahí. Fijaros que sería esa escapada visualizada como en la imaginación o en el pasado, esa salida, los caminos solitarios que luego tienen en la segunda parte del texto, tienen otra visualización distinta en los campos esos que en vez de ser de hierba verde, se supone y corta por haber sido mordida, comida por las piedras de ovejas y todo eso, de repente es esa hierba larga y gris. Pero bueno, son esas salidas de Beckett que son como el recuerdo del pasado infantil, digamos, de cualquiera, ¿no? O sea, lo que es la memoria de uno, una memoria que puede ser también una memoria onírica, una memoria imaginaria, una memoria de escritura, una memoria de lectura, y ese contrapunto con el, como decía Miguel Ángel, con el encierro. Entonces ahí me acordaba, con esto que decías, me acordaba de, si uno pone al lado los devaneos de Molloy, su salida a los caminos, su incierta salida a los caminos, y el siguiente libro, que es Malone muere, donde él está, el personaje, digo, está en la cama, tumbado en la cama en su habitación. Entonces ahí tenemos el encierro y la salida, el contrapunto ese, ¿no? Como Beckett siempre está jugando con esos lugares. Bueno, yo quería dar una visión un poco del texto. En un momento determinado, pues yo me imaginé lo que sería el intento sincero de transmitir en palabras lo que es el estar de uno, a ver, lo que es lo imposible de decir de uno. ¿Vale? Entonces, partir de ese reto, un reto que se hace escritura, y que empieza a escribirse. Y que esta imagen, por ejemplo, que parte de esta imagen, ¿no? La imagen de estar sentado a la mesa una noche o un día, no se sabe, y entonces cómo orientarse ahí, si por la luz, si a partir de qué luz, una luz interior, una luz que viene de fuera, cuando la luz interior se apaga, esto es cuando uno siente que una vez que se va la vida fuera, la vida de los amigos, por ejemplo, como decíamos, la vida de los queridos, de los seres queridos, uno ya no tiene vida. Entonces, ¿cómo vivir cuando a uno se le va la vida? ¿Cómo seguir viviendo? ¿Qué es eso? No por el impulso de seguir viviendo, sino cómo decirlo. O sea, cómo representar eso. Cómo escribir eso. No se trata de a ver cómo puedo yo continuar viviendo, sino cómo puedo decir lo que estoy viviendo, si es que esto es vivir. Entonces, ¿cómo decirlo, no? Yo creo que ese es el reto inicial del propio texto y que se va encadenando intentando decir verdad, palabra tras palabra, frase tras frase. Y verdad en el sentido de que hay una especie de descubrimiento necesario que nunca alcanza. Entonces la descripción nunca alcanza a decir lo que está ahí en juego. Y si bajamos a lo concreto del texto, yo creo que, bueno, si decidimos hacerlo luego en dos, o sea, tener al menos otra jornada más sobre este texto, porque lo interesante yo creo que es poder leer las frases. Por ejemplo, lo que decía Miguel Ángel, esa especie de cosa retorcida que tiene,
esa vuelta de tuerca, lo que decía Loreto al principio en su buena traducción de quiebros, porque son los quiebros constantes de Beckett. Ahora Ana nos dice algo. Bueno, vale, que lo del texto que se lee en voz alta, sí. Es que es necesario leerlo en voz alta, porque si no uno no entiende nada. Y entonces es preciso cogerle la entonación, y si uno le coge la entonación, cada frase tiene su propia entonación. Entonces, cada una tiene su propio ritmo, algunas tienen un ritmo encabalgado. Hay algo en el texto, yo hacía la broma esto con los dos Miguel Ángel, porque hay como, en principio, por decirlo de alguna manera, dos yoes distintos y uno va a la caza del otro. Esto es como la sombra, ¿no? Entonces los personajes son ya fantasmales. Es un fantasma y es el fantasma y la sombra de un fantasma. Y entonces hay un movimiento de búsqueda y captura. Entonces, este movimiento de búsqueda y captura, yo decía antes lo de la película de Film, donde, si os acordáis, el personaje que hace Buster Keaton es mirado por un ojo y el ojo se va moviendo y el ojo no puede forzar un ángulo determinado porque si no se produce una colisión. Entonces tiene que mantenerse a la espalda, etcétera, etcétera. Entonces hay una persecución del ojo sobre su objeto. Entonces está todo eso todo el tiempo. Y ese ojo que no es distinto, o sea, es como si no hubiera una entidad, un ser, está duplicado aquí entre lo de ser, es ser percibido, entonces es la propia percepción la que está exteriorizada, etcétera, ¿no? Entonces aquí esto está hecho como una persecución como una sombra sobre el personaje. Entonces el personaje tiene su propia sombra y su propia sombra se alcanza. Entonces verse a sí mismo, lo dice desde la primera frase, ¿sabes? Porque él se vio a sí mismo levantarse y partir, levantarse e irse. Entonces es como si luego saliera la captura y hay todo ese acercamiento imposible que no se puede juntar. Bueno, por dar una referencia, si lo hacemos para otro día también, si puedo os lo envío. Hay una, no es con respecto al texto, pero es una, se me acaba de ocurrir, hay una película extraordinaria de Dreyer que se llama Vampire. Vampire es una película muy especial dentro de la filmografía de Dreyer, porque va de vampiros. Entonces, y donde está filmado por primera vez el exterior, cómo se ve, cómo un muerto ve, entre comillas, desde el ataúd. Entonces, Dreyer pone la cámara dentro de un ataúd y filma desde dentro del ataúd, tiene un recuadro, como si fuera una ventanita, y pone la cámara dentro y se ve ese exterior, o sea, se ve como los que llevan el ataúd, ¿no? Hace eso, ¿no? Bueno, son mil cosas. Yo me acordé, hay mil referencias que podrían ser válidas, ¿no? Por todo el tema fantasmagórico y demás, pero hay una escena que es muy buena donde hay uno de los que aparecen, son todo como medio fantasmas, y entonces hay uno que tiene como una pata de palo, bueno, sube unas escaleras y la sombra va tras él. Entonces pasa él y luego pasa la sombra. Entonces la sombra le va persiguiendo hasta que él se sienta y en un momento determinado la sombra le calza. Entonces, esto es alucinante porque está hecho no ya en una época del blanco y negro, o sea, es que está hecho en unos años, la película no sé si es de los años 40, o sea, es una película muy antigua y tiene unos aciertos impresionantes. Bueno, esto que hace Beckett, lo hace con el yo. ¿Lo hace? Con el yo. O sea, el soi-disant. El soi-disant. Así como, o sea, como se dice.
O sea, el así nombrado yo. ¿Vale? Entonces habla del así nombrado yo. Entonces, nombrémoslo como sea, ¿no? Por eso habla a veces de los dos yoes. ¿Vale? Entonces, ninguno tiene entidad de yo y va uno como a la captura del otro. El tema es que eso está impreso en las frases. Entonces, ese efecto de búsqueda y de captura donde se forma esto, lo que ponía yo con la imagen esa de la sombra que calza, que quiere calzar al sujeto, que produce su propia sombra. Entonces, esto está hecho en lenguaje. Entonces, estas idas y venidas constantes. Pero no, el tema es que no es no es un juego. O sea, digamos que está representando ontología. Está representando ontología, lo que somos. ¿Antología o ontología? Ontología. 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 Es la ontología beckettiana. O sea, la ontología que no hay. O sea, la ontología en su desmenuzamiento, en su destrucción, en su disgregación. Es la disgregación de la ontología. ¿Vale? Pero esto es lo que está representando Beckett. Y esto como la verdad del sujeto. Su verdad de escritor, su verdad en la escritura, su verdad en ese momento y su relación con el sufrimiento. Porque no es, o sea, lo que hay, digamos que hay el texto, todo podría ser fantasmagórico, excepto una cosa. Entonces, hay algo que tiene un peso que es algo como que uno no, que es irrebatible, ¿vale? Entonces, que uno no puede dejar de lado. Es como el ancla del texto. El texto tiene un ancla y es el sufrimiento. Entonces, por eso decía lo de sufro. Es el sufrimiento. El sufrimiento está plasmado en las campanadas, en el reloj. El reloj es el sujeto nace con el reloj, ahí está el tiempo y está el acabar, que no se termina de acabar. Y las campanadas, además, es las campanadas de la muerte. Entonces, esto es lo del reloj ese que hay en la plaza de Praga. ¿Sabes? Que Sí. Todas hieren menos la última, que mata. Entonces, todas las campanadas hieren. Y entonces, toda la relación que tiene con las campanadas, que las campanadas van acompañadas del lamento, de los gritos, de los gemidos, de los gemidos de lo que es el sufrimiento y la muerte. A ver, la relación del sujeto con esa pérdida insufrible, lo que se está yendo. Y al mismo tiempo, el alivio porque se termine de ir. Esto es lo de muy beckettiano. Y que no se termina de ir. Y que mientras que no se termina de ir, pueda poder decirse aquella palabra que venga a representarlo. Y si esa palabra que venga a representarlo pudiera producir un alivio. Entonces, son los movimientos del texto yendo, intentando representar, darle vueltas y vueltas, acercándose a esa verdad indecible, que es la propia existencia dentro del sufrimiento. Me ha encantado, Zacarías, me ha encantado saludos a todos, la lectura, me ha encantado muchísimo. Sí. Porque cuando a mí me ha gustado mucho el texto y creo que todavía me queda lectura, pero cuando planteabas, en algún sitio he leído lo que, digamos, la inspiración para Beckett de la filosofía esta a la que tú hacías referencia de Berkeley, percibo, luego existo, ¿no? Y yo creo que en el texto lo que hace es desmontar eso continuamente, ¿no? Primero lo plantea al principio, en el primer párrafo largo, y luego a través de esa manera tan especial que tiene este hombre de
manejar el espacio y el tiempo, pues lo que hace es desmontar las certezas que puede dar la vista, las certezas que puede dar el oído, el propio pensamiento, la memoria, para quedarse con un vacío, con una nada, que fuente, entre otras cosas, de ese sufrimiento, o a mí me parece al que tú hacías alusión, ¿no? Y luego, respecto a la oralidad, yo llevo esta semana dándole vueltas porque lo he leído no entero en voz alta y no soy capaz de identificar el ritmo. Por un momento se me ha pasado en una asociación rápida y me he ido a escuchar espirituales negros. Por otra parte, he pensado en las canciones de los remeros de la época romana, cuando les daban las órdenes para mantener el ritmo del trabajo. Pero me he quedado ahí, ¿no? En esa asociación, pero tratando, porque tiene un ritmo maravilloso el texto, me encanta. Y no he sabido ponerle nombre. Y bueno, pues... ¿Puedo decir algo? Sí, disculpa. Es que con respecto a la oralidad, yo creo que se confunde mucho lo que son los, como tú has hecho alusión a cantos, literatura oral, que no conocía la escritura, a lo que es la oralidad de la propia escritura. Es decir, que lo que estamos leyendo de Beckett se puede leer en voz alta porque suena, dice, sin tener que forzosamente asociarse a otras formas puramente orales y culturales de otras culturas. Yo creo que la oralidad del texto de Beckett está en el ritmo fundamentalmente y en el que él mismo va creando su propia musicalidad, su propia cadencia, a partir de los elementos que tiene, que no tienen nada que ver con literatura oral. De hecho, haciendo alusión a las referencias que habíais apuntado, ahora mismo estaba revisando el texto, porque no lo he leído en definitiva muy en profundidad, pero el final del texto de Suboso, la última línea, n'importe comment, n'importe où, tant et peine et soi-disant, au tout finir, es realmente una convergencia de dos poemas de Baudelaire, que son A une passante y Le voyage. Cuando dice, en lugar de finir, él dice fuir, n'importe où, plus loin, d'ailleurs, peut-être. Car je sais où tu sais, n'importe où. O sea, se reconoce en simples vocables, pero por un ritmo que nos remite inmediatamente a otros poemas. Y eso es la oralidad de la escritura para mí. Que cuando de ella misma, al oírse, resuenan en ella ecos e incluso formulaciones de otros poemas. Y eso para mí creo que en Beckett es constante. Y es una forma de leer el por qué en lugar de fuir pone finir. En lugar de fuir, finir. Pero al final es, no importa cómo, pero en otros lados, en algún sitio. Pero más allá, y no pronuncia la palabra fuir, pero dice, lo sustituye por finir. Es muy complicado, pero las propias palabras creo yo que se remiten unas a otras y que es esa la oralidad que puede surgir en la lectura de Beckett, conociendo su
su inmensa carga cultural, porque son los versos los que hablan en él. Hay una... Sí, disculpa, no, cuando yo decía del ritmo me refería al ritmo del propio texto. Tiene una, creo que es una obra de teatro, no recuerdo el nombre, que es el nombre de una nana y que todo el texto, que es una señora sentada en una mecedora, ¿no? Y organiza el texto con, digamos, con el vaivén ese de entre el vaivén de la mecedora y lo que es el ritmo de la nana. A eso es lo que quería decir, no porque fuese literatura. Yo es que tengo que esperar a María José, la de Portugal, que viene. Bueno, tú me llamas. Sí, fenomenal. Sí, fenomenal. Sí. Muy bien. Vale. Sí, tenemos interrupciones. Sí, Teresa, yo creo que está claro y además las referencias a que haces a Nana muy bien. Es perfecta. Venga, un beso. La referencia que haces a Nana es perfecta y además ahí está el propio juego de esa oralidad en Nana a su manera, ¿sabes? Nana en español, Rockabye en inglés. Voy a leer, porque también va en la misma dirección, el comentario que nos hizo antes, que era un poco más largo de lo que antes solamente aparecían unas líneas, de Ana, que también está muy, muy bien en esa misma dirección. Además, me gustan las referencias, las lecturas personales. Dice, bueno, esta referencia a la necesidad de leer el texto, de tener que ser leído en voz alta. Yo los leo todos los textos de Beckett en voz alta y con este texto en particular me quitaba un poco la ansiedad de no saber dónde estábamos el prota y yo. El tiempo está en las campanas y los gritos, hasta que se congela al salir al exterior y entonces es como un tiempo falso. Cuando llegué a la palabra misteriosa, dejé de leer en voz alta, porque esa palabra es demasiado misteriosa e inquietante. Me inquieta que llega como del vientre suyo a donde nunca, es como si llegara desde ese prado gris, desde la muerte a donde. Bueno, es muy, muy bonito esto que nos escribe Ana. Entonces, dialoga beckettianamente. Está muy bien. Bueno, sobre eso yo creo que se puede añadir poco. Bueno, yo creo que podíamos hacer la experiencia de esta lectura, ¿no? Entonces, si queréis, cada uno puede intervenir. Voy a leer, voy a intentar leer un poco, porque la lectura es como la lectura del monólogo de Molly, que es sin puntuación y muchísimas páginas. Uno, si le da la entonación, se entiende. Si no le da entonación, si lo lee de corrido no puedes entender nada, ¿no? Entonces, Beckett obliga a dar la entonación. Por eso yo he hecho una nueva versión del texto ese de Vueltas Inmóviles, porque le había añadido alguna coma. Beckett no añade ninguna coma, tiene puntos, pero no hay comas en la escritura suya. Que yo sepa, no hay comas ni en francés ni en inglés. Entonces, para obligar precisamente a hacer una entonación, o sea, para obligar a hacer una lectura. Es como una especie de ejercicio espiritual la lectura que uno hace en voz alta, ¿no? Entonces, le tiene que dar el sentido, entonces te obliga a veces, cuando te atascas, es porque la lectura que has hecho no es la correcta, ¿vale? Esto va para lo que decía antes Miguel Ángel. Lo podemos ver en lo concreto, ¿no? Antes Hugo ha leído una de esas frases, hay varias, que si no le das la entonación no entiendes nada, ¿no? Son frases súper complejas. La pregunta esa que ha leído Hugo es una frase muy, muy compleja, pero cuando le das la entonación
el sentido es claro. O sea, no es ninguna abstracción. Y el reto es ese. Ninguna frase del texto es abstracta. Ninguna palabra está puesta desordenadamente. ¿Vale? Perdona un momentito, Zacarías. Sí. Es que me llama la atención eso. Yo mandé... Es que me llamó la atención, no pensaba intervenir mucho porque este texto es verdad que me ha dejado bastante consternado, ¿no? Mandé el vídeo ese de YouTube porque realmente, o sea, lo que me llamó la atención es cómo lo representaba Nain Jones, o como se llame, ¿no? Y él lo representa de la forma absolutamente neutra. O sea, si lo ves, no hay ningún tipo de entonación tampoco, ¿no? Es como si lo estuviera leyendo el texto parándose única y exclusivamente en los puntos, ¿no? Entonces, ya te digo, no pensaba, pero es que yo sí que creo que lo que hace es precisamente, lo que hace Beckett precisamente es una abstracción. O sea, que es un poco mi obsesión con Beckett siempre, ¿no? Que hace cuadros abstractos o hace escritura abstracta. No, Que es es una especie de metaescritura, ¿no? Sería en este caso, ¿no? Si ya te dejas, si eres tú quien pone la entonación, el texto ya no es de Beckett, o ya no es del autor, ya es en cierto modo tuyo también, ¿no? Como puede ser lo del actor. Sí. Son interpretaciones distintas. Una no tiene por qué anular a la otra. Ya. Quería decirle a Julio, perdón, Sí. para ratificar esto, que hay una escritora francesa a la que acompañaba, ella te acompaña a vos, no importa, que escribió un libro que se llama Beckett el abstractor. El abstractor, no lo conozco. ¿Y de quién era? Lo ve como eso, Sí, ¿verdad? trabaja todo esto que decís vos, esta cuestión de la abstracción, que ella lo ve a Beckett así. ¿Y quién es la autora? Pascal Casanova se llama. Pascal. Así Pascal, como suena. sí. Pascal. Casanova. Una mujer, Pascal. una mujer, sí. ¿Y el libro es? Se llama Beckett el abstractor, el abstracteur. Claro, En francés, no sé si está traducido. Es que yo un poco me reafirmo en este sentido en la medida en que recuerdo cuando estábamos leyendo Nada, ¿os acordáis? Hace ya antes de la pandemia, hace tanto tiempo atrás, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Pues buscando ahí, googleando, como dicen ahora, ¿no? O youtubeando, encontré audiolibros, y por cierto, eran dos argentinas, o sea, las que se turnaban leyendo Nada y tal, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que se podía entender perfectamente Nada, o sea, para mí era mucho más sencillo entender Nada, o lo que yo pensaba, en la medida en que la entonación era la de un audiolibro. Y si os fijáis, la mayoría de los audiolibros, no sé si habréis escuchado algunos y tal, ¿no? Es una entonación muy neutra siempre. Ahora sí, últimamente están haciendo algunas cosas, siempre es muy neutra, ¿no? O sea, puede, como si lo estuviera leyendo. Creo que es con, no sé si con Nana, yo creo que es con No Yo, o con No Yo, creo. Que hay una entonación que Beckett tiene. Lo que pasa es que yo creo que no podemos ni apostar por una o por otra de una manera unidireccional, en el sentido de que siguiendo a Beckett, digo, yo creo que cada uno también está legitimado para hacer su propia lectura, más allá de lo que dijera Beckett, ¿vale? Pero Beckett no puntúa en este, por ejemplo, por la traducción que yo tengo. Un segundo. A ver, no puntúa el texto, lo cual no quiere decir que, a ver, sí lo puntúa en el sentido que está cortado con frases y con párrafos. ¿Vale? Entonces, las frases y los párrafos existen. Ahora, ¿qué entonación darle? Esto es una apuesta es un texto en prosa, no es una escritura, no es una obra de teatro. Y entonces, ¿qué es lo que hacía Beckett con las obras de teatro? Pues hay algunas obras de teatro que pedía que se recitaran neutras, o sea, sin entonación. Pero otras obras de teatro pedía entonación. Entonces tenemos las dos cosas. O sea, hay obras de teatro que pedía a los actores
que recitaran el texto de manera neutra, y hay otras obras de teatro que para nada, que todo lo contrario, que las frases tenían que tener un ritmo y un ritmo determinado. Y él marcaba Y los no lo ritmos. marcaba él, lo dejaba el libre albedrío del autor, o sea, del actor. No, o sea, lo marcaba, o sea, cuando Beckett marca 1000 maneras de poner los ritmos, etcétera, etcétera. Y entonces, y esas 1000 maneras, me estoy acordando, por ejemplo, en Los días felices, la cantidad de indicaciones que hay, a ver, son indicaciones la mayor parte de movimientos, ¿vale? Pero las entonaciones están ahí, o sea, en las propias direcciones de Beckett, en las propias direcciones de Beckett que hizo en Alemania de sus obras de teatro. Entonces, dirigidas por él, ¿vale? Y entonces ahí se metía entonación. Ahora, es otro tipo de entonación que la naturalista, ¿vale? Es otro tipo de entonación, pero no es no entonación. Entonces, hay obras de teatro que pedía que fueran dichas de manera plana y otras que no, ¿vale? Entonces, como esto es un texto en prosa, no podemos decir Beckett es siempre así o Beckett es siempre asá. No. No, yo me refiero al texto este. No, Sí, pero como en el texto este no tenemos indicación, ¿vale? Entonces, claro. o sea, lo que no podemos decir es, o sea, cada uno va a dar su propia lectura, ¿vale? Entonces, cada uno hace su propia lectura. Entonces, yo creo que lo que dijo, me gustó lo que dijo Teresa de la oralidad, porque si la seguí bien, bueno, es que uno encuentra la oralidad del texto adentro de uno, digamos, ya se soltó del que lo escribió esa oralidad. Digamos, no es la misma la oralidad que indica Beckett para una obra de teatro. Yo creo que si la seguí, Teresa me dirá si la seguí bien o no, pero lo que me gustó lo que dijo ella es que lo lee y se inventa una oralidad para leer a Beckett. Digamos, esa es la oralidad, me parece a mí, no la que, digamos, la oralidad de lo que marca Beckett. No sé si Julio no está diciendo lo mismo también. Sí, es Lo vi posible. abstracto y bueno, se enganchó ahí. Sí, yo de todas formas, o sea, el tema es, o sea, es mi impresión. Si uno apuesta por la abstracción, ¿por qué las cosas tienen sentido dándoles determinada entonación? O sea, si ve que estuviera pintando en abstracto, o sea, es como si dijéramos, tú puedes pintar en abstracto, ¿vale? Pero resulta que yo estoy viendo lágrimas, corazones y no me lo estoy inventando. Claro, eso muy bien. No me los estoy inventando. Eso suele ocurrir cuando mucha gente ve un cuadro abstracto, ¿no? Que normalmente a lo mejor el pintor no ha querido hacer. Pero perdona, pero las lágrimas y los gemidos, o sea, los gemidos, la importancia que en el texto tiene la plomada del reloj, de las campanadas en el sujeto, eso lo dice literalmente el texto. Y entonces no podemos negar lo que dice el texto, porque si negamos lo que dice el texto ya no entendemos nada. Cuando el texto dice determinadas frases de una manera, llega a decir que todo podría no existir, pero como está el reloj y los lamentos, eso es. Y entonces le da una entidad que es innegable. Y eso, y eso no es abstracto. Perdona, pero eso es... O sea, no, eso forma parte, sí que lo has explicado muy bien al principio, eso forma parte de la propia ontología. Acordaos que yo estoy siempre ando con eso también, ¿no? De la propia ontología beckettiana, ¿no? O sea, claro, él sí que da un significado, un ser, una esencia, de alguna forma, a lo que ya realmente existe. O sea, es un poco... Yo creo que Beckett atraviesa eso, o sea, a ver, esto que estamos diciendo, Beckett le puede, o sea, en el innombrable hay ese efecto como que todo se disuelve, pero no se disuelve porque ahí las lágrimas de esa bola abstracta que es una cabeza no dejan de caer. Y entonces, y uno no puede sustraerse a ese sentimiento que está ahí. O sea, no son, o sea, las lágrimas son las lágrimas. O sea, no es cualquier cosa. Y eso se acompaña de
de testimonios de Beckett. O sea, cuando Beckett dice que sus textos son como ese grito agónico del enfermo en una habitación antes de morir, pues claro, no es cualquier cosa, no es, por eso depende de lo que entendamos como abstracción. Pero en mi manera de leerlo, si yo no le doy que por eso para mí es un reto leerlo, pero yo lo entiendo con el texto último que leímos. Si uno no le da sentido, ahí Isidro hizo un ejercicio impresionante aclarando determinado sentido que está en el texto. Y si uno no, para mí por lo menos, si uno no puede introducir o no introduce eso, se puede quedar con el efecto poético, que puede ser sublime, pero o sea, que no es que no se quede con nada, el efecto poético es sublime. Entonces, y lo vemos en la escritura, cuando habla en inglés, cómo hay determinadas palabras, cómo mezcla determinados sonidos, eso es glorioso, ¿vale? Entonces, que no es por menospreciarlo, pero además tiene lo otro. Si es que, o sea, no se trata de incompatibilidad, para mí tiene lo otro. Entonces, podemos ir leyendo, por ejemplo, que sería interesante poder ir, hoy empezamos si queréis, y el próximo día continuar, ir leyendo todo el texto, porque es cada frase y podernos parar cuando queráis, en la frase que queráis, ¿vale? Entonces, y poder explicar, si no se entiende algo, poder sacarlo, ¿no? El texto empieza. ¿Desde dónde vas a leer? Voy a leerlo desde Vueltas Inmóviles. Bien. ¿Vale? Tuve que corregir alguna errata porque había por ahí, además se nos había colado en vez de pena, un pene, cosas de esas. Yo, permitime una cosa. La impresión que tengo que el texto sin firmar es la traducción argentina retocada. Me da la impresión, pero ahora me acordé de eso, pero habría que verlo. Bueno, sí, pues bueno, es una interpretación muy buena. O sea, sí, esto es como, no se atrevió a firmarlo porque no era realmente una traducción de él, sino Bien, empezamos. Además, los tres títulos a mí me gustaron las tres traducciones, los tres títulos. Tal. Yo le habría dado incluso una vuelta de tuerca, a vueltas quietas no es. Si hay una a vueltas quietas, yo le habría introducido a vueltas inquietas, quietas. Es una mala traducción para el texto, ¿no? Pero intentando meter lo que hace el propio Beckett, porque da otra verdad. Son a vueltas, las vueltas son inquietas y al mismo tiempo quietas. Entonces, es todo el movimiento del texto que está haciendo y deshaciendo para poder decir algo de verdad. Bueno, el texto empieza. Una noche sentado a la mesa, la cabeza entre las manos, se vio a sí mismo levantarse e irse. Una noche o un día. Entonces, ahora va a explicarlo. ¿Por qué no se puede decidir? Porque cuando su propia luz se extinguió, no quedó en la oscuridad. O sea, había dos luces. Entonces, una luz única se filtró entonces por la ventana alta, la única ventana. Bajo ella, inmóvil, la banqueta, a la que, hasta que no pudo o no quiso, solía subirse para ver el cielo. La razón por la que no se asomó para ver qué había debajo fue quizá que la ventana no había sido hecha para ser abierta o que no pudo o no quiso abrirla. Quizá solo sabía demasiado bien qué había debajo y no quería verlo otra vez. Es una de las suposiciones. Quizá solo sabía demasiado bien qué había... Por tanto, se limitaba a permanecer ahí de pie, muy por encima de la tierra, está sobre el taburete, y mirar a través del cristal nublado el cielo sin nubes. Su tenue luz inmutable
distinta de cualquier luz, ahí lo fantasmagórico, no es la luz del día, distinta de cualquier luz que pudiera recordar de los días y noches en los que el día perseguía a la noche y la noche al día. Esto es la sucesión, o sea, es impresionante. Pero ahí esta persecución que hace ya está con el propio tiempo. Esta luz exterior, luego cuando la suya se extinguió, se convirtió en su única luz hasta que ésta, a su vez, se extinguió y lo dejó en la oscuridad. Las dos extinciones. Ahora la persecución es en la desaparición. Hasta que ésta, la oscuridad, hasta que ésta, a su vez, se extinguió. O sea, el texto, en cuanto al sentido, no ofrece ninguna fisura. O sea, es totalmente contundente. O sea, no hay nada que no sea comprensible. Y así sigue. Una noche o un día, entonces, sentado a la mesa, la cabeza entre las manos, se vio a sí mismo levantarse e irse. Primero levantarse y permanecer agarrado a la mesa. Luego sentarse otra vez. Luego levantarse otra vez y permanecer agarrado a la mesa otra vez. Luego irse. Empezar a irse. Empezar a irse sobre pies no vistos. Tan despacio que solo el cambio de lugar para demostrar que se había ido. Como cuando desapareció solo para volver a aparecer más tarde en otro lugar. Estas son las secuencias de lo que podemos ver de lo fantasmagórico, cómo aparece o desaparece, cambiando, yendo. Así, una y otra vez, desapareció otra vez, solo para volver a aparecer más tarde otra vez, en otro lugar otra vez. Otro lugar, en el lugar donde estaba sentado a la mesa, la cabeza entre las manos. El mismo lugar y a la misma mesa que cuando Darley, por ejemplo, murió y lo dejó. O sea, la contundencia, cómo clava el texto en un lugar totalmente sensible. No está hablando de otra cosa, está hablando de no poder continuar después de la muerte de alguien, ¿no? Que cuando otros también, a su vez, antes y desde entonces. Todos los muertos anteriores y posteriores. Que cuando otros también, a su vez, morían y lo dejaban hasta que él, a su vez, también, hasta que él muera. La cabeza entre las manos, medio esperando, cuando desapareció otra vez, que no volvería a aparecer otra vez, y medio temiendo que no. O simplemente durando, o simplemente esperando a ver si aparecía o no, dejándolo o no, solo otra vez, esperando nada otra vez. Es impresionante, ¿vale? Lo va complicando, pero se va metiendo, digamos, dentro, se va metiendo dentro de la piel del personaje. No puede salir de la piel de ese personaje, que es la descomposición misma de la persona y del ser, viviendo esa especie de catástrofe subjetiva. Visto siempre de atrás, donde quiera que fuera. Este yo separado. Esto es lo que es otros lo han expresado con esta imposibilidad de que el lenguaje nos diga. Nosotros nunca no nos podemos representar en el lenguaje. Y Beckett de eso habló con relación a la pintura y la representación. Entonces aquí es lo que uno puede de sí mismo decirse. Entonces, visto siempre de atrás, donde quiera que fuera. El mismo sombrero y el mismo abrigo de antes cuando andaba por los caminos de segunda. Ahora, como alguien en un lugar extraño buscando la salida. En la oscuridad. En un lugar extraño, a ciegas, en la oscuridad de la noche o del día, buscando la salida. Una salida. A los caminos de segunda. Esto es lo que le gusta mucho a Hugo. Los caminos de segunda, los caminos traseros. Es que no hay caminos de primera. Entonces, no existen los caminos de primera si uno
tiene una mínima fidelidad a la verdad. No existen. Entonces, es impresionante cómo deja la contundencia del texto, y es todo así, ¿no? Entonces, hay cosas, se va complicando porque el propio texto es como si creara sus propias leyes, esta persecución. Entonces, cómo el lenguaje se hace y se deshace para expresar ese inalcanzable yo, digamos, porque no es el yo, para Eso que poder, dijiste antes, el susodicho yo. el susodicho yo. Cómo intenta alcanzar lo que no se puede alcanzar de una y de mil maneras, yendo de adelante a atrás, yendo de atrás a adelante, y expresando cada vez que va de atrás y adelante, expresando ese agujero del sujeto y en cada momento la tragedia que hay. ¿Cómo va representando esa tragedia? De mil maneras. La representa con el tiempo, la representa con el lugar, la va representando de una manera tras otra. Lo alucinante de Beckett es que no la representa igual, es que va cambiando y la representa, o sea, es como si le dieras otras herramientas, otras palabras y te vuelve a hacer, digamos, el mismo cuadro. ¿Vale? Pero una vez es un grabado, otra vez es con rojos, otra vez es con verdes. Si te acordás... perdón. No, venga, Hugo. Por fin. No, que en los 3 diálogos él dice hay mil maneras. No, bueno, esto estoy conectada con los de Beckett, pero ya tenemos que terminar, porque normalmente a las 6:30. Sí, vamos. Bueno, quedaba vamos a las 7:30 con esta. Está hablando por teléfono. Está hablando por teléfono. Ah, vale. Voy a apagarla porque no sé. En la otra traducción, en vez de caminos, claro, es que habla de caminos solitarios. Era por Dani esta mañana que... Ya. Sí, Teresa. Sí, Teresa, puedes hablar. No, que ahora cuando te estaba escuchando leer, digo, a mí lo de los caminos de segunda no me suena. Yo es que he estado trabajando con la otra traducción. Claro, los caminos solitarios. Y habla de los caminos solitarios, que no sé si fue Miguel Ángel o Hugo que hizo referencia precisamente a los caminos, pero yo creo que se refería a caminos solitarios cuando alguno de vosotros hizo la referencia. Bien, en la versión, la primera versión, que es la versión inglesa, son los caminos traseros, en la traducción más literal. En inglés son the back roads. Entonces son los caminos traseros. Son los caminos, no son los solitarios. Son los caminos secundarios, los caminos, puede ser llamarlo directamente traseros. O sea, en inglés dice, la versión original dice the back roads. Ajá, vale. Vale, buenísimo. Acá está, me lo anoto. Oye, me gustaría decir una cosa. Venga, pues terminas tú. No, bueno, Hugo quería decir algo, me parece también. Bueno, pues luego... ya lo dije, me parece. Venga, amigos. Es que hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Porque claro, Beckett está como luchando para poder decir ese yo separado y todas esas cosas. Hay una cosa, el yo creo que nunca puede verse a sí mismo, pero espera un momento. Porque, ¿qué es verse a sí mismo? Ocurre una cosa, en el sueño es donde uno puede verse a sí mismo. No sé si tuvisteis la experiencia, me imagino que todos la tuvisteis, de estaros viendo a vosotros mismos, ¿no? Yo tengo sueños en los que puedo decir, ostras, ese soy yo, y yo me estoy viendo a mí mismo. Yo recuerdo un sueño en el que yo iba dentro de una caja como mortuoria, yo estaba viéndome como la caja caía por un acantilado, y era yo que me estaba viendo. Pero eso solo lo puede hacer el sueño. Es decir, algo, esa otra escena de lo humano, que llamamos inconsciente, ese sí puede expresar cómo uno se ve a sí mismo. Por eso Beckett
con muy buen criterio, tiene que romper el lenguaje, porque solo en esa ruptura del lenguaje, como es la del sueño, algo, no sé cómo expresarlo, algo de uno puede verse a sí mismo, ¿no? Y bueno, es un poco eso, ¿no? El lenguaje de la realidad, lo que llamas yo, es imposible que pueda verse a sí mismo, porque verse a sí mismo es ver algo siempre problemático. Cuando ese uno mismo puede verse algo problemático, siempre se está manifestando ahí. Y eso es lo que el yo no quiere. El yo de la realidad no quiere vivir. Vamos, cierra los ojos totalmente, ¿no? Se me ocurría eso. Bien, bueno, si queréis, yo he apuntado la parte esta que hemos leído para no volverla a leer y leer la próxima vez, poder leer desde ahí, a ver si, entre otras cosas, aparte de... tenemos además, por envío Isidro, el texto este de Blanchot que escribe cuando muere Beckett. Es un texto muy, muy bueno y es interesante porque además retoma justo la escritura de esa parte final de Beckett sobre el o acabar, que sería interesante leerla, tenerla también tal, y para la siguiente vez, incluso se me ocurre ahora, creo que alguna vez lo he enviado, este texto corto de Montagu sobre unos tragos con Beckett, que se llama algo así. Sí. Que es sobre... ¿Lo podés reenviar otra vez? Sí, intentaré, a ver si no se me olvida, y reenvío ese de este poeta irlandés que va a verle en sus últimos días para que escriba unos versos, y es toda esa ceremonia y cómo tomaron unos whiskies y demás. Vale, entonces, porque todo yo está lo tengo, perdóname, que yo lo tengo en un libro que se llama Recuerdos sobre Beckett. Yo lo tengo también. Bueno, listo, sí, pues si no lo escaneaba. Sí, no, lo tengo, yo lo tengo. Bueno, listo. Vale, entonces lo envío también, ¿vale? Entonces, envío estas cosas, no tanto ya todos los textos de Beckett que ya los tenéis, envío lo concreto y lo seguimos comentando y seguimos leyendo y lo que vaya surgiendo desde entonces. Una pregunta y ya termino. Y seguimos leyendo desde vueltas. Sí, desde los caminos esos de segunda o las back roads. Vueltas inmóviles. Sí, okay. En principio sí. Sería interesante también, o sea, si podemos, yo lo voy a apuntar también para ver si me da tiempo a leer las dos versiones y podemos comentar también cómo traduce el inglés al francés Beckett, si hay cambios, qué cambios y demás. O sea, fijaros que es un texto relativamente corto, pero el trabajo que da es grande. Y entonces, bueno, lo dejamos si queréis aquí y, sí. Y nada, oye, perdona, una pregunta, Hugo. He estado mirando, así entre tanto, el libro que me has comentado, el de Pascal Casanova. ¿Hay alguna edición en castellano o tú la No, sabes que no sé. No sé. Ah, si se tradujo. Eso. Va. Yo creo que te va a saltar si lo pones y se tradujo. Sí, no, es que he visto solamente ediciones en francés, ¿no? De ellas. Bueno. Vale, gracias. Okay, no. Bueno, venga, abrazos a todos y venga, hasta chicos, la próxima. Gracias. Chao. Chao.